ver auriculares de micrófono, ¿qué cosa está funcionando? No sé. ¿Alguien me ayudó que no lo veía? No vino. A ver, alguien que me ayude con el teléfono, que no. ¿Quién sabe? Oye, él tiene lentes. Está funcionando. Teléfono con... Oye, Luis, mira este. Oye, todo arriba. Vamos a mandar a Luis. La poner Nos quedamos ayer en daño mitocondrial, hablamos de dos tipos de poros o canales que se forman en la membrana mitocondrial. Uno de los dos tipos de poros se llaman canales de transición de permeabilidad mitocondrial, por ahí se pierde iones de hidrógeno, con lo que se debilita el potencial de membrana necesario para que se sintetice ATP. Este tipo de canales se abren frente a daños que causan necrosis. Y hay otro tipo de canal que se abre cuando la célula va a la apoptosis por la vía mitocondrial. Se forman dímeros de los complejos VAX y VAC, que son proteínas proapoptóticas, que hacen que salga citocromo C para que la célula inicie la apoptosis. Se forma el apoptosoma, eso lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. En general, daño a las mitocondrias, aumento del calcio citosol. Vamos a ver más adelante que la concentración de calcio en el citosol tiene que tener niveles muy pequeños y tiene que moverse en rangos sumamente estrechos, porque cuando aumenta el calcio en el citosol, la célula sufre daño severo. También hay lesión por radicales libres, que lo vamos a ver ahora, activación de enzimas que atacan las membranas celulares. Las membranas celulares, como ustedes saben, están formadas por una bicapa lipídica y en esa bicapa lipídica están flotando proteínas. Es lo que se llama el modelo del mosaico fluido. Entonces, el calcio o cualquier otro agente estresante puede activar las fosfolipasas. Entonces, las fosfolipasas van a actuar sobre los fosfolípidos de las membranas celulares y los van a dañar. Estos fosfolípidos dañados dan lugar a sustancias como ácidos grasos libres, acilcarnitina y lisofosfolípidos, que son detergentes. Y ustedes saben que los detergentes van a hacer un daño mucho mayor a la membrana, a la bicapa lipídica. Entonces, tenemos una serie de mecanismos de daño a la célula en general y de manera particular a la mitocondria. Vamos a ver sobre el calcio citosólico. Normalmente la concentración de calcio en el citosol es muy baja, menos de 0.1 micromoles. En cambio, en el fluido extracelular es mucho mayor. La concentración de calcio es 1.3 milimoles. Entonces, milimoles y acá son micromoles, entonces pues mucho mayor. Sin embargo, estoy hablando del citosol, porque hay organelas en la célula que secuestran el calcio. Mitocondria y retículo plasmático liso. Acá, en las dos organelas, la concentración de calcio puede ser muy alta.
y no pasa nada con la célula. Lo que importa es el calcio del citosol. Y cuando aumenta el calcio en el citosol, porque ingresa del extracelular o sale de las organelas, hace una serie de daños, produce una serie de daños, lo que llamamos pérdida de la homeostasis del calcio. El calcio deja de tener en el citosol las concentraciones bajísimas, rígidas, que necesita para funcionar bien. Lógicamente, estas concentraciones se refieren a la mayoría de células, porque ustedes saben que, por ejemplo, células contráctiles o la célula nerviosa, cuando va a tener algún tipo de acción, entonces rápidamente sube el calcio, pero por tiempos mínimos, solamente para que se produzca el inicio de la contracción o se transmita la señal nerviosa. Entonces, ¿qué le hace el calcio a toda una serie de elementos celulares? O mejor, bueno, acá estamos viendo en esta diapositiva, lo que estábamos viendo es por qué tendría que ingresar calcio al citosol para aumentar su concentración. Mala función de las ATPasas transportadoras de calcio o daño a la membrana celular de cualquier otra causa. Entonces ingresa calcio al citosol y se libera el calcio secuestrado en organelas. Ya hemos dicho que organelas: retículo endoplasmático liso y mitocondrias. Entonces, el calcio elevado en el citosol activa una serie de enzimas celulares que van a terminar dañando a la célula. Vamos a ver primero acá, esta diapositiva. Tenemos el calcio en el citosol, concentraciones muy bajas, el calcio extracelular, concentraciones altas, daño a la membrana celular, puede ingresar el calcio al citosol, daño a la membrana mitocondrial, puede salir calcio al citosol o retículo endoplasmático liso, o sea, daño a las membranas en general, ¿no? Entonces, aumenta el calcio en el citosol. Lo que sucede es la activación, por ejemplo, de fosfolipasas. Entonces, ¿qué van a hacer las fosfolipasas? Van a dañar a la bicapa lipídica de todas las membranas celulares de la célula. No solamente la membrana plasmática, sino también la de organelas, proteasas. Van a descomponer toda una serie de proteínas importantes para que la célula funcione bien. Por ejemplo, proteínas del citoesqueleto. ¿Qué pasa cuando las proteínas del citoesqueleto son dañadas por proteasas? Sabemos que la membrana celular está anclada al citoesqueleto. Por lo tanto, es como una especie de armazón que mantiene la forma de la célula y compartimentaliza las diferentes zonas de la célula. Cuando las proteasas destruyen al citoesqueleto, puede haber inclusive un despegamiento de la membrana celular, un despegamiento de la membrana celular, y la célula puede perder su forma, aparte que la membrana queda muy dañada. Creo que hay una diapositiva más adelante. Acá, ¿no? Aquí vemos entonces que la célula pierde su forma, porque la forma de la célula depende del citoesqueleto al cual está anclada la membrana celular. Mantiene la forma y su funcionalidad. Si las proteasas se degradan el citoesqueleto, entonces se pierde la forma y puede suceder, por ejemplo, pequeñas producciones, pérdida de las especializaciones de la membrana celular, etc. También se activan nucleasas. Entonces, las nucleasas van a descomponer el DNA, con lo cual va a haber daño al núcleo. Dentro de las nucleasas tenemos que mencionar una endonucleasa dependiente de calcio, que es importante en apoptosis. Producción de canales o poros de alta conductividad mitocondrial. Esto ya lo hemos mencionado, ¿no? Ya he hablado de estos poros.
Tenemos también la inducción de apoptosis, que ahora vamos a ver esto con un poco de detalle. Por lo tanto, tenemos pues también se produce activación de ATPasas. Entonces las ATPasas contribuyen a que disminuya la cantidad de moléculas energéticas que necesita la célula. Entonces tenemos una serie de consecuencias del aumento del calcio citosólico. Pasamos a radicales libres. ¿Qué es un radical libre? Una molécula inestable, muy reactiva, con un electrón no apareado en la órbita más externa. Entonces, como tiene un electrón no apareado en la órbita más externa de la molécula, es inestable, o sea, muy reactiva, reacciona fácilmente con cualquier molécula que tropiece con ella. Entonces, ¿con qué moléculas podría tropezar de la célula? Proteínas, ácidos nucleicos, lípidos, carbohidratos, moléculas inorgánicas. Los radicales libres pueden tropezar con cualquier molécula importante de la célula y la convierten a su vez en un radical libre. Vamos a ver aquí un esquema. Por ejemplo, tenemos los ácidos grasos polienoicos, o sea, los ácidos grasos con dobles enlaces que forman parte de las membranas celulares, que están representados como LH. Y tenemos un radical libre, radical hidroxilo, es un radical libre. Entonces, el radical libre choca o tropieza con una molécula neutra, que es normal, un ácido graso con dobles enlaces de una membrana celular. Entonces, se produce una reacción química, porque es una molécula muy reactiva, y a su vez, esta molécula neutra se convierte en otro radical libre. Y puede haber una combinación con el oxígeno, lo que se llama peroxidación lipídica. Se forma un radical libre que a su vez es un peróxido de un lípido, porque proviene de un ácido graso con dobles enlaces, ¿no? Un ácido graso polienoico. Entonces tenemos que este peróxido lipídico sigue siendo un radical libre. Entonces, si choca con otra molécula neutra, otra vez lo vuelve a convertir en otro radical libre, que nuevamente puede sufrir peroxidación. Entonces, a esto se llama autopropagación. Esto es una especie de reacción en cadena. O sea, una sola molécula de radical libre, una sola molécula, puede terminar convirtiendo grandes cantidades de moléculas neutras en radicales libres. Ese tipo de expansión de la reacción se llama reacción en cadena o autopropagación. ¿Cuál es la consecuencia? Daño extenso a las membranas celulares, porque va a malograr, por decirlo de alguna manera, va a alterar ácidos grasos de dobles enlaces normales de las células. Al final, los peróxidos quedan convertidos en aldehídos de bajo peso molecular. Estamos hablando de la propagación, ¿no? Eso ya lo he explicado. Cada molécula con la que reacciona se convierte a su vez en otro radical libre. La reacción en cadena de tipo autocatalítico se llama también reacción de autopropagación. ¿De dónde vienen los radicales libres? Estamos hablando, por ejemplo, del radical libre hidroxilo. Radical libre hidroxilo, ¿de dónde viene? ¿Cómo se forma en la célula? Se forma a partir del agua. El agua es una molécula normal de la célula, pero cuando sobre la célula incide, por ejemplo, luz ultravioleta, rayos X o radiación ionizante, se produce una radiólisis del agua. Hay una reacción química, porque absorbe la energía que le viene de la luz ultravioleta, rayos X, etc. Y se convierte en el radical libre hidroxilo y el hidrógeno, que también puede funcionar como radical libre. Tenemos que algunos productos químicos que ingresan a nuestro organismo, por ejemplo, el tetracloruro de carbono. El tetracloruro de carbono se utilizaba antiguamente en las lavanderías en seco, o sea, para quitar las manchas de la ropa. Lavanderías en seco. Pero ya no se usa.
porque ingresaba a nuestro organismo por vía respiratoria, por ejemplo, y se catabolizaba en el hígado, dando lugar a un radical libre que es el tricloruro de carbono y un átomo de cloro, y un ion cloro. Ganaba un electrón. Y esta reacción química se producía en el retículo endoplasmático liso de los hepatocitos. Entonces, una molécula neutra podía convertirse en un radical libre. El tricloruro de carbono es un radical libre, capaz de hacer todo lo que hacen los radicales libres y que les acabo de explicar. Tenemos también reacciones normales de óxido de reducción en la mitocondria, que suceden durante el ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs, el oxígeno gana 4 electrones, lo que significa reducción total hacia agua. El agua no es un radical libre. El agua es una molécula normal, una molécula neutra, que no nos hace ningún daño. Sin embargo, se forman radicales libres cuando hay una reducción parcial. Total con 4 electrones, parcial, solo con un electrón. Se obtiene un radical libre que se llama ion superóxido. Entonces, el ion superóxido es un radical libre. La simbología es oxígeno con una carga negativa, ion superóxido. Si el oxígeno solamente gana 2 electrones, se forma agua oxigenada, o peróxido de hidrógeno, que también puede funcionar como radical libre. Si gana 3 electrones, se forma el ion hidroxilo, ¿no?, que ya lo hemos visto antes como radical libre. Y si gana 4 electrones, se forma agua. Y el agua no nos hace ningún daño, porque es una reacción total, una reducción total. En cambio, estas son reducciones parciales, que se producen en la mitocondria. En el citosol se puede formar también el radical libre ion superóxido, por acción de la xantina oxidasa, que es una enzima normal del citosol, que convierte la hipoxantina a ácido úrico. Y esta reacción sucede durante la degradación del DNA. O sea, el ácido úrico es un catabolito del DNA. También, radicales libres se pueden formar durante la reacción de Fenton. La reacción de Fenton es una reacción que involucra metales como el cobre o el hierro, que donan o aceptan electrones. El cobre, cuando está con 2 cargas negativas, decimos que está en estado cuproso. Y el fierro, con 2 cargas negativas, decimos que está en estado ferroso. Entonces, cualquiera de los dos, por ejemplo el hierro, en estado ferroso, reacciona con el peróxido de hidrógeno para oxidarse y dar lugar al ion férrico. El ion férrico tiene 3 cargas positivas. Pero en esta reacción se genera el radical libre hidroxilo. Lo mismo pasa con el cobre. En estado cuproso se oxida por reacción con el agua oxigenada o peróxido de hidrógeno y da lugar al ion cúprico. Y también genera el ion hidroxilo, que es un radical libre. El óxido nítrico también es otro radical libre. Se puede formar, por ejemplo, en el endotelio, macrófagos, neuronas, por medio de una enzima que se llama óxido nítrico sintetasa. Y el óxido nítrico es un radical libre también, pero es un radical libre, igualmente tiene funciones en la célula. Y el óxido nítrico, las siglas son NO, puede originar otros radicales libres, como por ejemplo el peroxinitrito, que es un radical libre mucho más dañino, ¿no? Entonces tenemos oxígeno, nitrógeno, oxígeno, oxígeno con carga negativa, se llama radical peroxinitrito, que es un radical libre que le puede hacer mucho daño a la célula. Tenemos también otro tipo de radicales libres como
el ion nitrato o el ion nitrito. Los efectos, peroxidación lipídica. Ya hemos hablado de la peroxidación lipídica, ya hemos visto la reacción. Se atacan ácidos grasos polienoicos que tienen dobles enlaces y son componentes normales de la membrana celular. Ya hemos hablado de la reacción en cadena autocatalítica, con daño grave a membranas celulares y a membranas de organelas. Ataca a sus componentes. El radical libre puede afectar también proteínas, así como choca con ácidos grasos polienoicos, puede chocar con proteínas, haciéndoles daño. Produce oxidación de cadenas laterales de aminoácidos que forman la proteína. Entonces, estas proteínas oxidadas son proteínas dañadas que la célula puede eliminarlas. Un sistema de eliminación de proteínas es el sistema ubiquitina proteasoma, que detecta proteínas anormales y las elimina. Hay otra forma de eliminar proteínas dañadas, que es la autofagia. También se puede eliminar no solamente proteínas dañadas, organelas dañadas. Por ejemplo, una mitocondria cuya membrana esté dañada por radicales libres. Es una mitocondria que tiene que ser eliminada, ¿no? Porque ya es una organela malograda, una organela dañada. Entonces, también se elimina mediante autofagia. Otro daño a las proteínas que le hacen los radicales libres. Se forman enlaces disulfuro entre proteínas. Por ejemplo, proteínas que tienen grupos sulfidrilo. ¿Qué aminoácidos tienen grupos sulfidrilo? Tenemos a la metionina y a la cisteína. Tienen estos grupos, SH, grupo sulfidrilo. Pueden formar enlaces disulfuro, que son SS. Se pierden los hidrógenos y queda un enlace azufre-azufre. Se llama enlace disulfuro. Pero esto ya daña la proteína, ya la altera. Puede hacerle perder su conformación ternaria y cuaternaria y hacer que pierda el plegamiento normal. Los radicales libres pueden chocar con el DNA, así como chocan con proteínas, con lípidos. ¿Qué daño le hacen al DNA? Rupturas de una cadena, rupturas de las dos cadenas, entrecruzamiento entre cadenas, o sea, formación de enlaces entre las cadenas, y la formación de aductos, o sea, se añaden a una de las cadenas alguno de los componentes, alguna molécula en particular. Entonces, esto va a alterar a la triple hélice. La triple hélice se altera por el entrecruzamiento y por la formación de aductos. Por otro lado, la reparación de las rupturas de una cadena, dos cadenas, etc. Los procesos de reparación de entrecruzamientos y formación de aductos pueden dar lugar a mutaciones que pueden dañar a la célula, incluso conducirlas al cáncer. Los radicales libres pueden eliminarse, la célula los puede eliminar. Tenemos la degradación espontánea, moléculas inestables de vida media corta. O sea, muchos radicales libres no duran mucho, se forman, pueden hacer daño, pero rápidamente se inactivan. Entonces prácticamente se eliminan solos, pero cuando se eliminaron ya hicieron algún daño. Tenemos los antioxidantes, que pueden atrapar los radicales libres para que no sigan dañando a la célula. Vitamina A, vitamina E, vitamina C y glutatión reducido. El glutatión reducido es el que tiene grupos sulfidrilo intactos, está reducido, ¿no? Porque cuando atrapa un radical libre puede oxidarse y pierde el hidrógeno y después lo recupera cuando se reduce. Eliminación de radicales libres, continuamos. Bloqueo de la reacción de Fenton. Se puede bloquear la reacción de Fenton
evitando que el hierro y el cobre estén con cargas positivas, ¿no? Hierro en estado ferroso, cobre en estado cuproso. Eso se puede lograr cuando estos metales se unen a proteínas. Por ejemplo, el hierro se puede unir a ferritina, a lactoferrina, a transferrina, y el cobre se puede unir a celuloplasmina, que son proteínas normales de nuestro organismo. Pues cuando están unidos a proteínas ya no pueden participar en la reacción de Fenton, que da lugar a radicales libres. Hay enzimas que degradan radicales libres como la superóxido dismutasa, la catalasa, glutatión reductasa. Esta es una diapositiva del libro de Robbins para ilustrar los tipos de radicales libres que predominan. Por ejemplo, tenemos los que derivan del oxígeno, ion superóxido, peróxido de hidrógeno, ion hidroxilo, que producen peroxidación de lípidos, daño a proteínas. Hemos visto varios tipos de daño a proteínas, por ejemplo, la oxidación de las cadenas laterales, reducción de grupos sulfidrilo, pueden dañar al DNA, ya hemos dicho, daño al DNA, ruptura de una cadena, de dos cadenas, formación de adultos, etc. Y tenemos mecanismos para que la célula se libre de los radicales libres. Nuevamente regresamos a la membrana celular. Defecto en la permeabilidad de la membrana significa daño celular. Por deficiencia de ATP se necesita energía para el recambio de todos los componentes de la membrana celular. Entonces, si falta energía, falta ATP, porque las mitocondrias no lo producen de manera adecuada, pues va a haber daño a la membrana. Activación de fosfolipasas. Hemos visto, por ejemplo, por el calcio elevado en el citosol. Daño a los fosfolípidos de membrana. Se producen catabolitos de fosfolípidos que actúan como detergentes. Daño al citoesqueleto por proteasas. Ya hemos hablado de esto. El calcio citosólico elevado activa proteasas, dañando el citoesqueleto, perdiendo el anclaje de la membrana celular, produciéndose despegamiento. Ya hemos mencionado que se pierde la forma de la membrana celular por la pérdida del anclaje al citoesqueleto. Radicales libres derivados del oxígeno, hemos hablado del ataque a los ácidos grasos polinoicos. Productos de descomposición de los lípidos, hemos dicho que pueden actuar como detergentes, ¿no? Empeorando el daño a la membrana celular. Ácidos grasos libres, acilcarnitina, lisofosfolípidos. ¿Qué pasa cuando hay daño a la membrana celular? Salen de la célula moléculas importantes, salen fuera de la célula. Enzimas, coenzimas, proteínas estructurales, moléculas fosfatadas útiles para reconstituir al ATP. Entonces, la célula pierde moléculas importantes, lo que significa pérdida de la homeostasis. También, ¿qué pasa cuando se daña la membrana celular de los lisosomas? Salen al citosol las enzimas de los lisosomas y empiezan a digerir todas las células, todo lo que tenga la célula. Empiezan a digerir de todo lo que encuentren a su paso. Evidentemente, pues, esta célula va a estar destinada a la muerte, ¿no? Cuando empiezan a dañarse las membranas celulares de los lisosomas, la célula va a ir a la muerte, porque se va a digerir todo. Bueno, esto ya lo he explicado. Disminución del ATP producido por la mitocondria, por ejemplo, por daño a la membrana celular, por daño por radicales libres derivados del oxígeno, por activación de fosfolipasas. Tenemos el resultado de la activación de proteasas por el aumento del calcio citosólico, daño al citoesqueleto, todo eso ya lo hemos visto. Pasamos a lo que corresponde a muerte celular. Hablamos de una lesión que
no causa la muerte. Se llama lesión celular reversible. Cuando se elimina el agente agresor, entonces la célula regresa a lo normal, reversible. Sin embargo, a veces el daño es tan severo que pasa lo que se llama el punto de no retorno, implicando un daño celular tan severo que la lesión pasa a ser irreversible y la célula tiene que morir. Si la lesión es irreversible, pues entonces evidentemente lo que queda es la muerte, ¿no? ¿Qué significa una lesión irreversible? ¿Qué significa que la célula pasó el punto de no retorno? O sea, no hay solución. La célula tiene que morir. Incapacidad de la célula de revertir la mala función mitocondrial. Porcentaje importante de las mitocondrias funcionan mal, la célula va a ir a la muerte. Trastornos graves de la permeabilidad de la membrana celular, con pérdida de proteínas fundamentales de la célula hacia el exterior. La célula tampoco se va a recuperar, pierde demasiados componentes importantes. Esta célula también va a ir a la muerte. Tenemos dos circunstancias que significan que la célula va a morir. Se llama punto de no retorno. Antes de continuar con necrosis y muerte celular y apoptosis, vamos a ver la respuesta integrada al estrés. Se trata de vías de señalización intracelular que modulan la expresión genética y la síntesis proteica para facilitar la adaptación celular al daño. Entonces, son vías que protegen a la célula de llegar a la lesión irreversible mediante la modulación de expresión genética y la síntesis proteica. Se activa gracias a 4 tipos de quinasas que sensan el estrés. Aquí tenemos los 4 tipos de quinasas en esta diapositiva. Son nombres complicados. Voy a mencionar solamente la que tiene el nombre más fácil. Proteína quinasa R, ¿no? Que es PKR. Es una de las 4. ¿No? Tenemos quinasas que sensan el estrés y hacen que la célula tenga una respuesta que involucra la activación de factores de transcripción, ¿no? Que aquí tenemos, por ejemplo, el ATF4, EIF2-alfa, que van a influir sobre la traducción de proteínas, disminuyendo la síntesis proteica. Entonces, una forma de proteger a la célula de la muerte frente a un agente agresor es la disminución de la síntesis proteica, consecuencia de la activación de estas quinasas que sensan el estrés. Y tenemos también la síntesis de factores de transcripción que estimulan la transcripción de genes críticos para la supervivencia celular y para la adaptación. Entonces, por ejemplo, el factor de transcripción ATF4 se activa, pasa al núcleo y estimula la transcripción de genes que favorecen la supervivencia celular y la adaptación. Vamos a continuar con detección de muerte celular en la práctica clínica. ¿Qué pasa cuando una célula se muere? Salen fuera de la célula proteínas intracelulares importantes. La membrana celular se daña y llega a fragmentarse. Al final se fragmenta. Ahora, estas proteínas salen al espacio intercelular y de ahí pasan por medio de capilares a la sangre. Entonces, se puede detectar en la sangre mediante análisis de laboratorio. ¿Qué pasa si han muerto células del músculo estriado cardíaco? Un infarto al corazón. Se mueren fibras musculares estriadas cardíacas. ¿Qué proteínas típicas de la célula muscular estriada cardíaca tenemos que van a pasar a la sangre? Por ejemplo, tenemos la CPK-MB, que es la creatina fosfoquinasa, la fracción MB. MB significa 2 subunidades que tiene la CPK, la creatina fosfoquinasa.
la subunidad M y la subunidad B. Existe la fracción MB, que es la típica del músculo estriado de tipo cardíaco. Tenemos también la CPK fracción MM. M viene de músculo y B viene de la palabra brain, que significa cerebro, ¿no? Brain en inglés, ya ustedes saben que significa cerebro. Entonces, CPK-MB, típica de corazón. CPK-MM, típica de músculo estriado de tipo esqueleto. Y CPK-BB, típica de tejido cerebral. Entonces, nosotros podemos detectar la muerte celular, o sea, confirmar un diagnóstico de infarto, ¿no? Porque no se hace el diagnóstico en base a un análisis de laboratorio, el diagnóstico se hace en base al cuadro clínico. El cuadro clínico del paciente hace al médico que piense que puede ser un infarto. El cuadro clínico es de un infarto, pero tiene que confirmarlo. Puede usar un análisis de laboratorio, que es la elevación de la CPK-MB, que ya ustedes saben por qué se eleva en sangre, lo acabo de explicar. Tenemos también la troponina T, que es una proteína típica del músculo cardíaco. Si sospechamos infarto, no vamos a pedir un análisis de laboratorio de una proteína típica del páncreas. Buscaremos la elevación de una proteína típica del páncreas cuando estemos sospechando pancreatitis, para poder confirmar un diagnóstico de pancreatitis con su cuadro clínico, ¿no? Cuadro clínico de la pancreatitis, que es bien conocido. Entonces, tenemos que ver qué proteínas son típicas de cada tipo de tejido, que son las proteínas que se van a elevar en sangre según sea muerte del músculo estriado cardíaco, muerte de células de los acinos pancreáticos, muerte de células, por ejemplo, de la glándula salival, muerte de los hepatocitos en una hepatitis, en fin. Entonces tenemos una serie de proteínas típicas de cada tipo celular y las vamos a utilizar mediante análisis de sangre para detectar muerte celular, pero en la práctica clínica. Pancreatitis. Muerte de las células del acino pancreático. Por ejemplo, ¿qué proteína puede ser típica del páncreas? Tenemos la amilasa y la lipasa. La lipasa es todavía más específica que la amilasa, porque las glándulas salivales, sobre todo la parótida, también producen amilasa, por lo que podría una amilasa elevada corresponder a una pancreatitis o a una parotiditis, por ejemplo, una parotiditis viral, que tiene su propio cuadro clínico, como ustedes ya saben. Entonces tenemos que saber escoger según la molécula típica de cada tipo de tejido para poder ver en qué órgano ha habido muerte celular. Hepatitis, pancreatitis, infarto cardíaco, miositis, etc. El epitelio de las vías biliares contiene la isoforma termorresistente de la fosfatasa alcalina. Entonces, la obstrucción biliar, por ejemplo, por cálculos, produce elevación de esta isoforma. Entonces, tenemos la elevación de fosfatasa alcalina, y si hay obstrucción biliar, también se van a elevar las bilirrubinas. Y podemos confirmar un cuadro clínico de obstrucción biliar por litiasis, por ejemplo. Sin embargo, la fosfatasa alcalina se detecta en general. Claro que existen análisis especiales para detectar las isoformas, ¿no? Pero si nosotros solamente contamos con un análisis de fosfatasa alcalina general, que te mide todas las fosfatasas alcalinas, la isoforma termorresistente de las vías biliares, la fosfatasa alcalina del tejido óseo, que es otra isoforma, la fosfatasa alcalina de la placenta, también la placenta tiene su propia fosfatasa alcalina placentaria se llama. Entonces tenemos que ver el cuadro clínico, ¿no? Según la edad del paciente también, si tiene un tumor óseo, entonces estará elevada la isoforma ósea de la fosfatasa alcalina.
si es un paciente que tiene exclusivamente un cuadro de obstrucción de vías biliares. Entonces se puede medir la fosfatasa alcalina total, porque ya sabríamos que como no hay ningún daño a los huesos, entonces la isoforma ósea tendría que ser normal. Si está elevada es por la isoforma de las vías biliares. En algunos tumores se eleva la isoforma placentaria de fosfatasa alcalina también, pero en estos casos se prefiere no un análisis de sangre, sino un análisis de inmunohistoquímica en el tejido, que ya es algo diferente, ¿no? Que también lo vamos a ver en este curso. Continuamos con necrosis. ¿Qué cosa es la necrosis? No es lo mismo decir necrosis que muerte celular. La necrosis es el resultado de cambio de la célula como consecuencia de su muerte en un organismo vivo. Entonces, la célula sufre un daño irreversible, una lesión irreversible, pero no está necrótica, porque puede ser que la irreversibilidad, o sea, el daño irreversible tenga muy poco tiempo, por ejemplo, minutos. Entonces, estos cambios, consecuencia de la muerte, requieren tiempo, por lo que la célula que tenga pocos minutos de daño irreversible no va a presentar mayores cambios al microscopio óptico, por lo menos. ¿Qué pasa si se toma una biopsia en un ser vivo? Se toma una biopsia, se extrae una parte, por ejemplo, de un tumor, y rápidamente se lo fija en formol o en cualquier otro fijador y se hace un corte histológico. Las células están muertas, pero no están necróticas, porque rápidamente el tejido se ha fijado. ¿Y qué se ha logrado al fijar rápido el tejido? Que no se produzca la necrosis, porque la necrosis son los cambios después de la muerte, después de la lesión irreversible. Como rápidamente se ha fijado, no se ha producido ningún cambio. Por lo tanto, las células están muertas, pero no necróticas. En el corte histológico son iguales a las células viables. La fijación ha impedido los cambios morfológicos que siguen a la muerte celular. ¿Qué es lo que pasa si una persona sufre un infarto y en el momento del infarto se muere, ¿no? Por ser un infarto masivo, y se hace una necropsia? Entonces vamos a ver que el corazón es prácticamente normal. ¿Cómo puede ser normal si ha muerto de un infarto masivo? Porque como ha muerto y se ha hecho la necropsia muy rápido, no ha habido tiempo para que se produzcan los cambios que dan lugar a la necrosis. Entonces, en esa persona, el corazón en la autopsia se va a ver prácticamente normal. Pero, ¿qué pasa si se muere no en el momento del infarto de una gran parte del corazón, sino, por ejemplo, a las 12 horas? Puede ser por una arritmia. Sobrevivió 12 horas a un infarto, pero vino una arritmia y murió. 12 horas, 14 horas. Y se hace una necropsia en ese momento. Ahí ya van a haber cambios, porque desde que sufrió el infarto hasta que se hizo la necropsia pasó tiempo como para permitir la necrosis. Cambios en células muertas en un organismo vivo. Tenemos aquí lo que sucede después de la muerte celular, ¿no? Pero estamos viendo que la persona no ha muerto. Sufre una pancreatitis, pero la persona no ha muerto. Pero una parte de los acinos pancreáticos, un porcentaje de acinos pancreáticos sí han muerto. Y es un tejido muerto que está dentro de la persona. La persona no se ha muerto. Una hepatitis. Hay hepatocitos muertos, pero la persona no está muerta, pero sí tiene células muertas en su hígado. Por lo tanto, vamos a estudiar los cambios que se producen después de la muerte celular, después del daño irreversible en un organismo vivo. Desnaturalización de proteínas, se pierde la estructura bioquímica. Digestión enzimática. Enzimas de lisosomas de la misma célula muerta o de las polimorfos nucleares y macrófagos que acuden a los tejidos de células muertas
como estamos diciendo, si hay lisosomas que tienen las membranas destruidas, por la misma muerte celular va a haber digestión de las células, sería una autodigestión, enzimas de sus mismos lisosomas. Pero ¿qué pasa en el tejido muerto? El tejido muerto induce inflamación. De manera automática, el tejido muerto se inflama. Durante la inflamación acuden al tejido muerto polimorfos nucleares y macrófagos, que empiezan a fagocitar los tejidos que están muertos, pero también tenemos que polimorfos nucleares y macrófagos tienen lisosomas que liberan enzimas que van a continuar con la digestión enzimática. Entonces ya no sería una autodigestión, ¿no? Porque sería una digestión por las enzimas de polimorfos nucleares y macrófagos que han acudido al tejido muerto, estimulados por la reacción inflamatoria. Tenemos también que el citoplasma de la célula muerta se vuelve muy eosinófilo, toma un color rosado fuerte, porque se degrada el RNA citoplasmático. ¿Dónde está el RNA citoplasmático? En los ribosomas. Entonces todos los ribosomas se degradan y el RNA citoplasmático le brinda una coloración basófila. Por ejemplo, las células que tienen abundante retículo endoplasmático rugoso tienen una coloración basófila dada por el ergastoplasma del retículo endoplasmático rugoso. Sin embargo, cuando esa célula se muere y tiene grandes cantidades de retículo endoplasmático rugoso, todo el RNA de los ribosomas se degrada y la célula pierde la basofilia. Tenemos además que la eosina tiñe con avidez las proteínas desnaturalizadas. Entonces, por eso el citoplasma de la célula muerta toma un color rojo fuerte. Se produce vaporización del citoplasma de la célula muerta por digestión enzimática, que ya lo hemos explicado. ¿Qué pasa con el núcleo? La célula muerta pierde el núcleo. El núcleo desaparece por cariolisis, pignosis o cariorexis. Cariolisis significa que el núcleo, de ser basófilo, va perdiendo su color poco a poco hasta que desaparece. Se va degradando el DNA progresivamente hasta que desaparece el núcleo. Pignosis. El núcleo se va achicando cada vez más, tomando un color basófilo más fuerte, se hace más chico, cada vez más chico, hasta que también desaparece. Cariorexis significa que el núcleo se fragmenta, pero al final el núcleo desaparece y queda, por ejemplo, los restos de membranas celulares. Las membranas celulares tienen fosfolípidos, entonces lo que queda de la célula puede ser una masa de fosfolípidos, que son los restos de las membranas celulares, que también puede desaparecer por fagocitosis. A veces no desaparece y puede sufrir calcificación distrófica, o puede quedar como una masa de material lipídico que queda en la zona del tejido necrótico. Vamos a ver varios tipos de necrosis. Empezamos con la necrosis coagulativa. Predomina la desnaturalización de proteínas. En este caso hablamos de coagulativa. Si predomina la digestión enzimática, hablamos de necrosis licuefactiva. Según lo que predomine, coagulativa o licuefactiva. Hay una excepción: tejido cerebral. En el caso del tejido cerebral, la muerte celular por hipoxia o isquemia, que en todos los tejidos produce necrosis coagulativa, en el tejido cerebral produce necrosis licuefactiva. En todos los tejidos, muerte celular por hipoxia o isquemia, necrosis coagulativa. Tejido cerebral, repito, excepción: necrosis licuefactiva. Necrosis coagulativa, hemos dicho, predomina desnaturalización de las proteínas y no hay digestión enzimática. Si hubiera digestión enzimática, diríamos necrosis licuefactiva.
Otra característica de la coagulativa es que las células conservan su arquitectura por algunos días. Se conserva la forma de la célula, pero la célula está muy eosinófila y no tiene núcleo. Ejemplo, infarto cardíaco, típicamente necrosis coagulativa. Miocardio normal, los núcleos en la parte central de la célula, se puede ver las estriaciones. Pero ¿qué pasa en un infarto? Las células quedan con el citoplasma eosinófilo, se pierden las estriaciones, deja de haber núcleos, ya no se ven núcleos, se ve solamente la fibra eosinófila y se llena de polimorfonucleares y macrófagos que acuden al tejido inflamado. Como ya dije, el tejido inflamado despierta inflamación. Acá las células pierden el núcleo, los citoplasmas quedan de un color eosinófilo fuerte y pueden aparecer neutrófilos, puede haber hemorragias también. En cambio, en la necrosis licuefactiva hay gran cantidad de neutrófilos desde el inicio. Esa es la necrosis licuefactiva, que predomina en las infecciones bacterianas o por hongos. Entonces, desde un principio acuden grandes cantidades de leucocitos, de polimorfonucleares y macrófagos al tejido muerto, desde el principio, para empezar la fagocitosis. Tenemos acá necrosis coagulativa del parénquima renal. Esta zona que tiene forma de cuña es la que tiene necrosis coagulativa, lo demás no, esto es normal. Pero esta parte tiene necrosis coagulativa, la causa es isquemia, una isquemia focalizada. Este es un colzorómico de riñón. Acá necrosis coagulativa y acá está normal. ¿Cuál es la diferencia? No hay núcleos, todo se ve eosinófilo, acá hay núcleos, las zonas están viables. Todo se ve eosinófilo, no hay núcleos, pero reconocemos el tejido, reconocemos glomérulos, reconocemos túbulos. Está necrótico, pero reconocemos el tejido. Típico de la necrosis coagulativa, por algunos días, porque a la larga esto se va a llenar de neutrófilos. Lo que pasa es que los neutrófilos no van a venir desde el comienzo, sino van a venir después de por lo menos un día. Recién van a empezar a aparecer los neutrófilos. Licuefactiva, infecciones bacterianas es la causa, o por hongos. Mucha inflamación muy fuerte desde el inicio, lo que no pasa con la coagulativa. Y se puede formar pus. Ustedes saben que la pus es una mezcla de leucocitos muertos con tejido muerto. Entonces, coagulativa, licuefactiva. Coagulativa, riñón, acá también riñón. Todo eosinófilo, no hay núcleos, reconocemos la forma del tejido. Licuefactiva, acá no reconocemos nada. Acá hay un material granular, por fuera tejido necrótico, pero una necrosis licuefactiva. No se reconoce nada. El tejido se destruyó desde el inicio por la gran cantidad de neutrófilos que acudieron al tejido desde el inicio de la inflamación. Lo que llamamos un absceso. Por acá, por fuera de esto es el absceso, necrosis licuefactiva. Por fuera sí tenemos tejido renal normal, glomérulos, túbulos, pero en la zona del absceso no reconocemos nada. Aquí se perdió la forma. Absceso hepático. Por acá, hígado normal, pero una zona donde no se reconoce ninguna estructura del tejido. Todos son neutrófilos muertos, puede haber bacterias, restos de tejido muerto, y el resto del tejido hepático le puede hacer una cápsula fibrosa, intentando aislar al absceso. Cerebro. Cerebro tiene necrosis licuefactiva, aunque tenga muerte celular por isquemia. Entonces, se observa gran cantidad de histocitos con citoplasma espumoso, porque han acudido los histocitos para fagocitar el tejido muerto, tejido cerebral muerto, infarto cerebral. El cerebro tiene mielina.
grandes cantidades de mielina, que es grasa. La mielina es grasa, como ya saben ustedes muy bien. Entonces, toda esa grasa de la mielina tiene que fagocitarse con los restos de las neuronas muertas, con los restos de los astrocitos muertos. Y lo que se ve en la zona de infarto, un predominio de histocitos con un citoplasma espumoso por el predominio de lípidos en el tejido cerebral. Vemos acá, esta es la zona de muerte cerebral, necrosis licuefactiva, queda como un reblandecimiento. Y puede quedar una cavidad cuando el tejido muerto haya sido fagocitado. En su mayor parte, por lo menos, podría quedar una cavidad. Entonces puede quedar una cavidad, un hueco, como también toda esta zona necrótica puede rellenarse por proliferación de las células de la glía. Las células de la glía proliferan y pueden rellenar todo el tejido muerto. Lógicamente, las neuronas que estuvieron en el tejido muerto, esas no se recuperan nunca. Pero sí puede haber un relleno de toda la zona muerta por proliferación de la glía de las zonas que rodean al infarto. O puede no haber restitución del tejido y queda como cavidad y nunca se rellena, ¿no? Esa es otra posibilidad también en el infarto cerebral. La necrosis gangrenosa significa necrosis coagulativa de una extremidad. Por ejemplo, en el caso de la pierna, ¿quiénes tienen gangrena en las piernas? Básicamente los diabéticos, ¿no? Con frecuencia tienen gangrena de miembros inferiores. Entonces decimos gangrena de miembro inferior, pero en realidad estamos hablando de una necrosis coagulativa porque es causada por Beschek. Como se trata de miembros, decimos necrosis gangrenosa. Puede tener una infección sobreagregada. Si tiene infección sobreagregada se llama gangrena húmeda, pero puede no tener infección, simplemente el tejido tiene necrosis coagulativa por isquemia. No hay infección sobreagregada, decimos gangrena seca. Necrosis caseosa. Es una necrosis coagulativa típica de tuberculosis, pero es una necrosis coagulativa especial, porque el tejido necrótico queda como un material microgranular y está rodeada por una reacción granulomatosa, lo que no pasa en los otros tipos de necrosis. La reacción granulomatosa rodea la necrosis caseosa. Al microscopio óptico, el tejido necrótico se ve como un material rosado granular. Acá tenemos ganglio del hilo pulmonar con necrosis caseosa. Se ve un material amorfo, blanco amarillento, y al corte histológico se ve como un material rosado granular. Acá, necrosis gaseosa en el pulmón obtenido de necropsia o de alguna operación de neumonectomía, se ve toda la zona necrótica, ¿no? De un color blanco amarillento. Pero sabemos que como es por tuberculosis, entonces va a haber una inflamación granulomatosa, que la vamos a ver con más detalle en el capítulo de inflamación. Ahora no voy a hablar de inflamación granulomatosa porque eso pertenece al capítulo de inflamación. Microscópicamente, esta parte se ve como un material granular rosado, necrosis gaseosa. Prácticamente no hay núcleos, hay poquitos núcleos. Y por fuera, la reacción granulomatosa, que la vamos a explicar más adelante. Simplemente decimos reacción granulomatosa, que rodea la necrosis gaseosa que se ha producido por la tuberculosis. Necrosis enzimática es otro tipo de necrosis. Estamos viendo ya varios tipos de necrosis. Hemos visto necrosis coagulativa, licuefactiva, gangrenosa, gaseosa. La enzimática es prácticamente típica de pancreatitis. No se produce por cualquier causa. Básicamente se produce en pancreatitis aguda. Y es una necrosis especial del tejido adiposo, que puede ser peritoneal o peripancreático, o el tejido adiposo intrapancreático. Entonces, es una necrosis especial del tejido adiposo en un contexto de pancreatitis aguda.
no se produce en cualquier circunstancia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay una pancreatitis aguda, se necrosan las células del acino pancreático y se liberan fuera de la célula, fuera de los acinos pancreáticos, enzimas del acino pancreático, lipasa, fosfolipasa, proteasas como la tripsinógeno, quimiotripsinógeno, procarboxipeptidasa, etc. Cuando eso no es lo normal es que las enzimas pancreáticas pasen del páncreas al duodeno por medio de los conductos pancreáticos. Después pasan al duodeno por medio de la ampolla de Vater, conducto colédoco, etc. Entonces, en el páncreas nunca se activan las enzimas pancreáticas, y mucho menos en el tejido adiposo peripancreático. Pero ¿qué pasa en la pancreatitis? En la pancreatitis, como se necrosan las zonas del acino pancreático, hay una liberación local de todas las enzimas que produce el acino. ¿Y cuáles son las importantes en la necrosis enzimática? Tenemos, por ejemplo, lipasa. ¿Qué hace la lipasa? Hidroliza los triglicéridos de los adipocitos peripancreáticos y peritoneales. Esta enzima sale del páncreas porque ha habido pues una necrosis de los acinos pancreáticos. Se forman ácidos grasos y glicerol. O sea, la lipasa actúa sobre los triglicéridos de los adipocitos peripancreáticos y peritoneales. Cada molécula de triglicéridos está constituida por una molécula de glicerol y 3 moléculas de ácidos grasos. Forman un triglicérido. Entonces, se liberan ácidos grasos y glicerol a partir de los triglicéridos. Los ácidos grasos se combinan con iones calcio de la sangre, un proceso que se llama saponificación y que brinda la formación de jabones en el tejido adiposo. Estos jabones tienen un aspecto macroscópico de tiza. Se ve como unas zonas blanco-amarillentas. Por ejemplo, estos nodulitos de un amarillo más fuerte son las zonas del tejido de necrosis enzimática del tejido adiposo, peripancreático, del epíplon inclusive, ¿no? Y estas zonas que se ven de un color más pardo son zonas de tejido adiposo normal. Se forman jabones de calcio, lo que se llama saponificación, y esto es lo que se constituye la necrosis enzimática. Si se hace un corte histológico en esta zona, ¿qué se va a ver? No se va a ver una imagen negativa de grasa, sino se va a ver los adipocitos con un material granular dentro. Puede haber hemorragia también, porque se produce hemorragia en la pancreatitis. Hay digestión de la pared de vasos sanguíneos porque se libera, por ejemplo, proelastasa de los ácidos pancreáticos que van a actuar sobre vasos sanguíneos, dando lugar a disrupción de pared de vasos sanguíneos con hemorragias. No se ve imagen negativa de grasa, sino dentro del adipocito se ve un material granular que puede ser eosinófilo o basófilo. Eso lo vamos a ver en prácticas. Dejamos todo lo que es necrosis y terminamos con apoptosis. Con apoptosis terminamos también el presente capítulo. Ya ustedes han visto antes apoptosis, entonces esto va a ser prácticamente un repaso. Vamos a tratar de avanzar rápido con apoptosis porque ya son las 10. Ustedes saben que hay un programa genético para la apoptosis, que es un proceso activo. Implica activación de enzimas que degradan componentes celulares. Requiere ATP, o sea, para morirse la célula necesita energía. Entonces las organelas tienen que funcionar bien para conducir a la célula a la muerte. No hay inflamación, una diferencia básica de la necrosis, no hay inflamación. En la necrosis sí hay inflamación, lo acabamos de ver. La membrana celular tiene que estar intacta. En cambio, en la necrosis hay daño severo a la membrana celular, que lo he repetido bastante. He hablado bastante del daño a la membrana celular que termina con la fragmentación
y la salida de una serie de componentes fuera de la célula. Y eso no pasa en la apoptosis, otra diferencia importante. Fisiológicamente, o sea, apoptosis que podríamos decir que contribuye con el bienestar del organismo. Destrucción programada de células durante la embriogénesis. Hay una serie de órganos que aparecen en el cuerpo del embrión y cuando el embrión nació ya desaparecieron. ¿Por qué desaparecieron? Porque todas las células de ese órgano transitorio murieron por apoptosis. Por ejemplo, tenemos el pronefros. Se forma en el embrión el pronefros y desaparece. Después viene el mesonefros y finalmente el metanefros, que sí, el metanefros termina en un riñón normal con el que el embrión nace, pero pronefros, mesonefros desaparecen por apoptosis, pero es una apoptosis necesaria, se llama fisiológica. Tenemos, por ejemplo, las membranas interdigitales, que tienen que desaparecer, porque tenemos que nacer con nuestros dedos separados. Pues también es fisiológico, ¿no?, esa desaparición. Involución de tejidos dependientes de hormonas. Tenemos, por ejemplo, lo que pasa en la menopausia. Por deprivación de estrógenos y progesterona se pierden los caracteres sexuales secundarios, el endometrio se atrofia. Atresia folicular en el ovario por deficiencia de gonadotrofinas. Tenemos también que al final de la lactancia la mama tiene que regresionar y volver a lo que fue la mama antes de que la mujer quedara embarazada. Hay una baja en la producción de prolactina por parte de la hipófisis. Entonces involuciona el tejido porque la hormona que produce los cambios disminuye su concentración en la sangre, disminuye su producción. Ya la mujer no está lactando, baja la producción de prolactina por la hipófisis. Y hay una atrofia, que en realidad vendría a ser una atrofia fisiológica, ¿no?, porque ya no se necesita que la mama produzca leche. Tenemos que puede haber una atrofia de la próstata por deprivación de hormonas masculinas, básicamente cuando, en este caso, sucede por castración en niños. Hay una atrofia de la próstata por castración de niños, o sea, la extirpación de testículos en niños, que terminan en atrofia de la próstata. Tenemos igualmente la renovación de los epitelios. Normalmente los epitelios se descaman. La piel se va descamando progresivamente, pero mantiene su grosor y su estructura, porque en la capa basal las células están proliferando constantemente. Pero la descamación viene a ser normal, porque ¿qué pasaría si la descamación, que significa la muerte de las capas superiores del epidermis, no se produjera y la capa basal estuviera todo el tiempo proliferando, como sucede? Entonces nuestra piel estaría engrosándose constantemente. Entonces la muerte de las capas superiores de la epidermis viene a ser una apoptosis fisiológica necesaria para que el grosor de la piel se mantenga normal. Lo mismo pasa, por ejemplo, en el intestino. En las vellosidades intestinales, las células se descaman de manera normal, se mueren y se descaman. Se mueren por apoptosis y se descaman. Mientras que en la cripta de Lieberkühn van proliferando. ¿Qué pasaría si no hubiera apoptosis? Entonces habría un exceso de células, ¿no?, que deberían morirse para que la vellosidad intestinal se mantenga normal. Puede producirse, por ejemplo, pólipos hiperplásticos e inclusive se puede llegar a trombones. Por lo tanto, la renovación de los epitelios significa apoptosis fisiológica. Eliminación de células que ya han cumplido su función, neutrófilos después de la respuesta inflamatoria aguda, linfocitos al final de una reacción inmunológica. Ya no se les necesita, tienen que morir por apoptosis. Eliminación de linfocitos T autorreactivos en el timo, también apoptosis necesaria, fisiológica. Eliminación de células infectadas por virus, de células neoplásicas y de células de órganos trasplantados, inducida por linfocitos T citotóxicos. En este caso,
caso, apoptosis de células neoplásticas se refiere a células que están sufriendo mutaciones y que nuestro organismo va detectando las mutaciones y las va eliminando, ¿no? Es un mecanismo preventivo de tumores, pero es un mecanismo imperfecto, porque de todas maneras el cáncer existe. Quiere decir que si bien nuestro organismo se deshace de células neoplásticas, no es suficiente para evitar el cáncer. Tenemos apoptosis inducida por lesión al DNA, radiación y fármacos antineoplásicos. Cuando el DNA se lesiona, la célula tiene mecanismos de reparación del DNA. Ustedes saben que existen, ustedes saben muy bien que eso existe, pero a veces el daño al DNA es tan severo que los mecanismos de reparación del DNA son insuficientes para que el DNA vuelva a lo normal. Entonces la célula tiene que morir por apoptosis. Daño al DNA por radiación o por fármacos antineoplásticos. Apoptosis inducida por acumulación de proteínas mal plegadas. No se puede recuperar el plegamiento adecuado y se acumulan las proteínas mal plegadas. Esto lleva a la apoptosis. Normalmente, ya eso lo hemos visto antes, la célula, la proteína recién sintetizada en el retículo endoplasmático rugoso sale fuera al citosol y se acoplan, se adhieren proteínas que se llaman chaperonas que la ayudan a tomar su configuración normal, su conformación terciaria y cuaternaria normal. Pero se puede perder la configuración normal por ejemplo, radiación ultravioleta, por calor, por radicales libres, etc. Se acumulan las células, las proteínas mal plegadas, y la célula, por ejemplo, puede sintetizar mayor cantidad de chaperonas para ayudar a estas proteínas a que recuperen el plegamiento normal. Pero a veces hay tanto daño a las proteínas que no se puede superar la mala conformación de la mayoría de ellas. Eso crea un estrés en la célula que la conduce a la apoptosis. Causas patológicas. Virus que causan apoptosis en las células que infectan. Por ejemplo, el HIV causa apoptosis de linfocitos TCD4, lo cual evidentemente va a terminar en una inmunosupresión severa del HIV. El adenovirus también causa la muerte celular de las células que infectan. Atrofia de órganos tras obstrucción ductal. Por ejemplo, en los conductos pancreáticos puede haber obstrucción por piedras, por cálculos, y va a haber una atrofia retrógrada, o sea, el parénquima pancreático que drena en el conducto obstruido sufre atrofia, porque el cálculo causa obstrucción al conducto pancreático. Y hay una hipertensión en el conducto por el exceso de secreción pancreática, de jugo pancreático que se va acumulando. Eso causa presión dentro del conducto pancreático que se transmite retrógradamente hacia el parénquima, causando atrofia. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando hay una obstrucción del uréter. Si hay una obstrucción del uréter, va a haber una hipertensión en la pelvis renal, porque la orina se va acumulando, no puede drenar, que se transmite hacia la corteza. Y la corteza va atrofiándose de manera progresiva. Muerte celular en tumores también es una apoptosis patológica que es diferente a lo que les mencioné, ¿no? Que es la eliminación de células que experimentan mutaciones que pueden dar lugar a cáncer. Muchas de estas células son eliminadas por apoptosis fisiológica, pero en el caso de tumores tenemos también muerte por apoptosis, pero igualmente muerte por necrosis. Entonces no es el único tipo de muerte celular que sufre los tumores, pero también sucede. Apoptosis heredada por alteraciones genéticas. Atrofia muscular espinal por mutaciones heredadas del gen SM1.
que significa gen de la supervivencia de la neurona motora. Entonces hay una atrofia, una muerte de neuronas de la médula espinal, pero eso tiene que ser patológico, ¿no? Porque si nosotros perdemos por apoptosis neuronas de nuestra médula espinal, pues vamos a tener parálisis de las fibras musculares que son inervadas por estas neuronas. Entonces esto no puede ser fisiológico, tiene que ser patológico. Perdemos neuronas que son necesarias para nosotros. Alteraciones morfológicas, básico, encogimiento celular. Esto es importante porque en la necrosis básicamente hay una hinchazón de la célula se hincha porque se llena de agua. Se pierde la función de la ATPasa de sodio y potasio. Apoptosis al revés, la célula se encoge, la célula se hace más chica, aumenta la densidad del citoplasma, se pierde agua y se forman enlaces cruzados entre proteínas del citoplasma por acción de la proteína transglutaminasa. Se condensa la cromatina en masas que se pegan a la membrana nuclear. Entonces, por ejemplo, este núcleo, la cromatina se pega a los bordes, a la membrana nuclear. Esto es un cambio que se ve en la apoptosis. Se forman protrusiones citoplasmáticas y cuerpos apoptóticos. Vemos acá, por ejemplo, si partimos de células normales, necrosis, la célula se hincha, se llena de agua, se despega la membrana celular del anclaje del citoesqueleto, se pueden formar protrusiones, pérdida de la forma de la célula, pero en apoptosis la célula se encoge, se achica y se producen protrusiones que se llaman cuerpos apoptóticos, que tienen membranas celulares que están intactas. No hay mala función de las membranas celulares, en cambio acá aumenta la permeabilidad de la membrana celular hasta que se fragmenta, ¿no? Como ya hemos mencionado. Acá no, las membranas celulares de los cuerpos apoptóticos son normales. Los cuerpos apoptóticos son protrusiones que contienen fragmentos de citosol, citoplasma, inclusive de núcleo, que terminan por desprenderse de la célula y son fagocitadas rápidamente porque en la membrana tienen señales que favorecen la fagocitosis. En la célula necrótica va a haber huecos en el citoplasma, la célula está muy hinchada y todos los componentes salen fuera. Acá no, los componentes se mantienen dentro de los cuerpos apoptóticos y dentro del citoplasma hasta que sean fagocitados. Por eso no hay inflamación. La dicotomía necrosis-apoptosis no es tan clara en la naturaleza. Existen casos de muerte celular con características tanto de necrosis como apoptosis. Tenemos otros tipos de muerte celular, como necroptosis o piroptosis. Se mantiene la integridad de las membranas celulares, entonces se sigue sintetizando ATP, porque para morirse la célula necesita energía, para morirse por apoptosis, ¿no? La célula necesita energía. Tiene que sintetizar algunos tipos especiales de proteínas, por eso el retículo endoplasmático tiene que funcionar normal. Se evita la ruptura de los lisosomas, lo que no pasa en la necrosis. En la necrosis la membrana celular de los lisosomas se puede romper y todas las enzimas digieren a la célula. Eso no pasa en la apoptosis. Las membranas celulares de los lisosomas se mantienen normales. Se activan unas proteínas especiales que se llaman caspasas. Este término caspasa viene de C, que significa cisteína, porque la caspasa es una enzima que tiene cisteína en su centro activo, y esta parte de as viene de aspartico, porque las caspasas son enzimas que cinden proteínas después de residuos de ácido aspartico, ¿no? Actúan sobre las láminas. Las láminas, como ustedes saben, son las proteínas que están debajo de la membrana nuclear, mantienen la forma del núcleo. Todo eso se degrada en la apoptosis. Se degrada el armazón nuclear, al final se degrada también el citoesqueleto y se activan unas DNAsas especiales. No se activan todas las DNAsas, sino
DNAsas especiales de la apoptosis, que permiten la fragmentación del núcleo en nucleosomas, que son segmentos de 180 a 200 pares de bases, o un múltiplo de estos números. Hay unas endonucleasas dependientes de calcio y magnesio que son especiales para apoptosis que se activan. Dan lugar a un patrón en escalera en electroforesis, a diferencia del patrón continuo de la necrosis. Entonces, en la necrosis, los segmentos de DNA, porque el DNA se degrada en la necrosis, se degrada en la apoptosis, se degrada en los dos, pero hay diferencias. En la necrosis se degrada en segmentos de tamaño variable. En la apoptosis el DNA se degrada en segmentos que tienen 180 o 200 pares de bases o un múltiplo. Tenemos, por ejemplo, acá célula normal, célula con apoptosis y célula necrótica. ¿Cuál es la diferencia? En la célula normal no ha habido fragmentación del DNA. Apoptosis por calor. Las bandas de DNA en el gel donde se ha corrido una electroforesis muestran bandas de 200 pares de bases o un múltiplo, un patrón en bandas. En cambio acá tenemos segmentos de todos los tamaños, por eso la corrida electroforética es continua. ¿Cómo sabe el fagocito que debe fagocitar los cuerpos apoptóticos? Los cuerpos apoptóticos tienen señales de fagocitosis. Por ejemplo, la fosfatidilcerina es un fosfolípido de la membrana. Está orientada la fosfatidilcerina hacia el citosol, pero en la apoptosis prácticamente se da la vuelta y la zona que estaba hacia el citosol pasa hacia el exterior, ¿no? Y viene a ser una señal de fagocitosis. Además de ser una señal de fagocitosis, permite a la membrana celular fijar colorantes como anexina 5, que es un colorante que permite reconocer las células apoptóticas. Mecanismos, fase de iniciación y fase de ejecución. En la fase de iniciación vamos a ver la vía intrínseca iniciada en la membrana celular y la vía extrínseca iniciada en la membrana celular y la intrínseca que se inicia en las mitocondrias. La extrínseca, iniciada en la membrana celular. Activación de receptores, que son de la familia del receptor de factor de necrosis tumoral. El receptor tiene tres partes, como la mayoría de receptores: zona externa, que se une a un ligando, zona intramembranosa y zona intracitoplasmática, que tiene un dominio de muerte. Entonces, vamos a ver acá un receptor que tiene una zona externa que se une a un ligando que desencadena la apoptosis, que puede ser ligando Fas, por ejemplo. Activa a un receptor, el ligando. Puede haber una trimerización del receptor. Hay una porción intramembranosa y una porción intracitoplasmática. La porción intracitoplasmática tiene un dominio de muerte. ¿Qué significa dominio? Ustedes saben lo que significa dominio de una proteína. No es una zona de la proteína que tiene diferentes funciones. Por ejemplo, dominio de muerte. ¿Qué significa? Que es una zona de la proteína que se une a otra proteína adaptadora que tiene una zona igual, ¿no? Y la proteína adaptadora sirve para activar una vía de señalización que activa la apoptosis. Entonces, como mencionaba, dominio de muerte que se une a la proteína FAT, ¿no? FAT. Y acá tenemos las dos proteínas, ¿no? Tenemos el receptor y la proteína FAT, que tienen dominios de muerte también. Funciona como un adaptador. FAT activa caspasa 8 o 10 iniciando la apoptosis. Entonces, caspasas de iniciación de la vía extrínseca, 8 o 10. Receptores de muerte pueden ser la molécula Fas. Entonces, ¿cuál sería, si el receptor es Fas, cuál sería la molécula externa que desencadena la apoptosis? Sería la molécula que se llama ligando de Fas. Aquí vemos en el esquema, este sería el ligando de Fas que actúa sobre Fas. Fas es el receptor. Tenemos también receptor 1 del factor necrosis tumoral. El factor necrosis tumoral tiene toda una familia de receptores. Hay varios tipos de receptores.
y algunos llevan a la apoptosis, otros llevan a la proliferación. Molécula FLIP puede unirse a procaspasas de iniciación y bloquearlas. Entonces, la molécula FLIP puede bloquear la apoptosis por la vía extrínseca. Algunos virus producen FLIP, evitan que las células que infectan sufran apoptosis. Entonces, tenemos la célula FLIP que puede oponerse a la apoptosis por la vía extrínseca. Bueno, acá tenemos el resto de lo que sucede en la apoptosis: formación de cuerpos apoptóticos con la presencia de señales de reconocimiento fagocítico para la fagocitosis. La intrínseca nace en la mitocondria. Son importantes la familia de proteínas BCL2, que tienen miembros proapoptóticos, antiapoptóticos y sensores. Antiapoptóticos, BCL2, BCLX, MCL, que tienen 4 dominios. BCL2, dominios 1, 2, 3 y 4. Entonces, si vemos acá un esquema, esta familia, que son los miembros antiapoptóticos, tienen 4 zonas que se llaman dominios BH 1, 2, 3 y 4. En cambio, tenemos los proapoptóticos, como VAX y VAC. Solo tienen 3 dominios, 1, 2 y 3. ¿No? Estos son los proapoptóticos, como VAX y VAC. Solamente 1, 2 y 3. Les falta el 4. El 4 solamente está en los antiapoptóticos. Y tenemos los sensores. Los sensores tienen solamente BH3. No tienen más, solo tienen el dominio 3, y son los sensores. Son BAT, BIM, BIT, PUMA y NOX. Entonces tenemos varios miembros de la familia BCL2, antiapoptóticos, proapoptóticos y sensores importantes solamente en la vía intrínseca. Las células estimuladas por factores de crecimiento o señales de supervivencia tienen un aumento en la síntesis de los miembros antiapoptóticos. Entonces, factores de crecimiento evitan la apoptosis. Pero, si no hay señales de supervivencia, o sea, no hay factores de crecimiento ni otras señales de supervivencia, o están sometidas a estrés, se forman canales por oligomerización de VAX y VAC, saliendo citocromo C al citosol y perdiendo BCL2, la membrana mitocondrial externa. Entonces, tenemos que se forman canales en la mitocondria, que ya hemos hablado de estos canales, y sale citocromo C por la membrana mitocondrial externa. Citocromo C, una proteína del ciclo de Krebs, se pierde la estabilización de la membrana mitocondrial por disminución de miembros antiapoptóticos como la proteína BCL2. Disminuyen los antiapoptóticos, la membrana deja de ser estable y se empiezan a formar los canales de VAX y VAC. Luego, en el citocromo C en el citosol se une a PAF1 para formar el apoptosoma, activando la caspasa 9, con lo que se inicia la vía intrínseca. Entonces tenemos la formación del apoptosoma, que se representa de esta manera. APAF se une a citocromo C y se activa la caspasa de la vía caspasa de iniciación de la vía intrínseca o vía mitocondrial, que es la caspasa 9. Tenemos, BCL2 puede inhibir directamente la activación del apoptosoma, ¿no? Inactivando a PAF1. Otras proteínas pueden bloquear inhibidores de apoptosis, como proteínas que tienen nombres raros, como SMAC diablo, así se llama la proteína, que seguramente ustedes la han visto antes, porque estas proteínas se ven cuando se estudia la apoptosis. Entonces, tenemos la iniciación y luego viene la ejecución. Ya se ha iniciado por la vía extrínseca, vía intrínseca, vía extrínseca, y viene la ejecución por la caspasa 3 y la caspasa 6, que empiezan a degradar una serie de componentes de la célula. Esto es ya lo final. Apoptosis mediada por daño al DNA dañado. ¿Qué pasa cuando el DNA se daña? Se acumula P53 en la célula y
se detiene el ciclo celular en G1, esperando la reparación. Si el DNA se repara, continúa el proceso de ciclo celular, ¿no? Pero si no hay reparación, no se puede reparar. P53 estimula la síntesis de moléculas proapoptóticas como VAX y VAC y algunas sensoras. Entonces, el mismo P53 conduce a la célula a la apoptosis. Apoptosis mediada por linfocito T citotóxico. Aquí tenemos el sistema perforina-granzima. Perforina, como su nombre lo indica, abre poros en células que el linfocito T citotóxico quiere destruir, y por esos poros ingresa la enzima granzima B, que es una proteasa similar a caspasas, que activa directamente la fase de ejecución. Con eso terminamos la clase de hoy día. La próxima semana, el día lunes, empezamos el capítulo de inflamación.